Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos y todas bienvenidos a Los Defensores, el programa premium del Canal 6. Hoy es sábado 16 de agosto, año 2025. Muchos temas, muchas informaciones importantes que tanto mi compañero Carlos Paulino como yo estaremos conversando con usted y tratando durante toda esta hora. Y hoy también sostendremos un interesantísimo conversatorio a propósito de la situación económica que vive el país. Y para eso tenemos como invitado hoy a Ramón Galán, un joven economista, catedrático universitario y un talento de República Dominicana que va a orientar al país y a nosotros de cómo anda la situación económica del país y cuál es la realidad de estos datos, de estos números, de esta estadística que el presidente permanentemente se mantiene presentándole al país en la semanal, en emisora de radio, televisión y en cualquier escenario que él se encuentre. Vamos a ver la realidad vista desde una óptica de un profesional de la economía. Querido Carlos, ¿cómo te sientes, hermano? Hermano Valentín Pérez, gracias a Dios, todo bien. Hoy sábado, aquí en Los Defensores, por el Canal 6, canal premium de los dominicanos, que sábado tras sábado se da cita a escuchar nuestras ponderaciones en los principales temas nacionales de interés nacional. Esta semana fue el PND, parte de la gran noticia, no necesariamente haciendo oposición, pero sí entre también tema de Alexis Medina, que ya ha salido la sentencia. La renuncia de José del Castillo. La renuncia de José del Castillo. Sí, hay muchos temas en la palestra. ¿Con cuál comenzamos, querido Valentín? Mira, tú sabes que ahí hubo un tema en Nagua, una noticia en Nagua, que conmocionó al pueblo. Fue un señor que se ahorcó y ahorcó al niño. Cuánta diablura, cuánta desgracia en República Dominicana. Vamos a ver eso después de la pausa. Eso me conmociona, Carlos. Vamos a la pausa y retornamos en breve Los Defensores. La Cámara de Diputados realizó una de sus más intensas jornadas de trabajo de este año legislativo con la aprobación de 20 iniciativas de ley en 8 sesiones del Pleno y refrendó en primera lectura el proyecto de Código Penal, el cual fue leído íntegramente. Asimismo, luego de una consulta con los voceros de las diferentes bancadas, los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y el de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, solicitaron al presidente Luis Abinader la extensión de la legislatura hasta el 5 de agosto con el propósito de escuchar a los diferentes sectores de la sociedad y mejorar algunos artículos del Código Penal. Además, refrendó en primera lectura el proyecto del Código Laboral y convirtió en ley el de contrataciones públicas, el del Distrito Nacional y los municipios, el de Agricultura Familiar, el que crea el Ministerio de Justicia, el que dispone el 23 de septiembre de cada año, Día Nacional del Pelotero, y otras 15 iniciativas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible.
hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. De vuelta en los defensores. Carlos, antes de la pausa, tú decías algo muy importante, y es que el PLD fue tendencia con dos temas. Primero, con la renuncia de José del Castillo, que aunque José del Castillo renunció y con él se fueron otras personas más, de verdad que a mí eso no me fue extraño, no me fue chocante. No te satisfizo. No es un asunto de satisfacer. Es que no me chocó, no me sorprendió. ¿Por qué? Porque José del Castillo hace tiempo viene dando muestras de desencanto al interno del PLD. Recuerda que José del Castillo ha venido presentando situaciones políticas y personales desde que se le murió su hijo. A José del Castillo le falleció un hijo, eso lo enfrió en el plano político, lo enfrió en el plano personal. Después tuvo algunos temas internos que se había rumorado de que él se había ido del PLD, pero ya en esta semana se concretó la salida de José del Castillo y de otros miembros de la dirección central de ese partido. Y yo creo que José del Castillo cerró un ciclo. Tú sabes que la semana pasada yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, específicamente el miércoles, y le hice la pregunta de que a qué organización política él iría, y él nos dijo que en estos momentos él no está pensando irse a ninguna organización política, que él se va a quedar como en un proceso de reflexión, y así sucesivamente. Y en el texto que él elaboró para la carta, agradeciendo a la estructura del Partido de la Liberación Dominicana y los diferentes, a quien se la dirigió, los diferentes entidades, vamos a decir, o personalidades, estableció claro que el sentir no era un disgusto ni era un tema político puntual dentro de ese partido, sino, como bien dices, Valentín, un tema de quizás moverse un poquito a otro ámbito o tomar una pausa a modo político en estos momentos. Continúe ahí mismo usted con el caso de Alexis. Alexis Medina, mira. El caso Antipulpo, ¿verdad? Caso Antipulpo. No sé si como dominicano alegrarme porque hay una sentencia o preocuparme por el tipo de sentencia a modo general. ¿Y por qué digo esto? Si bien es cierto que 7 años en el caso Antipulpo, Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, con un tema de corrupción, un tema de muchos casos que estaba pautado juzgándolo a ser juzgado. Pero yo me pregunto, Valentín, esas personas que quedaron absueltas con 1 año, 2 años, 3 años, con un expediente, públicamente incluso, ¿qué garantía entonces tenemos los dominicanos? Te pueden agarrar, hacerte un caso de tantas páginas, 80 páginas, 3,000 páginas, 7,000, 15,000 páginas, luego tú quedas sueldo, ¿y quién te recupera o te resalza eso moral, físicamente y a nivel general como ciudadano? Mira, yo entiendo esa parte que tú dices, pero bueno, esa es la justicia. Hubo un juicio y al final la justicia determinó de que no eran culpables y lo descargaron. Así es. Pero yo quiero ver el caso de Alexis Medina desde otra óptica. Se estima que Alexis Medina defalcó al Estado Dominicano con unos 5,000 millones de pesos. Entonces, el pueblo dominicano realmente esperaba una condena más severa para Alexis Medina, que oscile entre 15 y 20 años. Lo sentenciaron a 7 años de prisión. ¿Sabe qué es lo que pasa con eso? Que esto envía un mensaje distorsionado al país. Esto envía un mensaje distorsionado a la ciudadanía, porque la gente puede decir, pues yo me voy a robar 5,000, 6,000 millones de pesos y la cárcel que yo tengo voy a pagar son de 7 años, de 5 años. Yo he escuchado personas diciendo, pero yo me transo por 3,000 millones de pesos y 5 años de cárcel. Robarme
desfalcar el Estado con 5.000, con 6.000 millones de pesos y durar 6 o 7 años allí en Najayo, o en La Victoria, o en el 15 de Asua. Entonces, la justicia dominicana debe reevaluar también este tipo de situaciones. La gente no está conforme con esa sentencia de Alexis Medina. 7 años de cárcel, un individuo acusado de desfalcar el Estado con más de 5.000 millones de pesos. Alexis Medina es un individuo que debe tener, ¿cuánto, Carlos? 53, 54 años. Ahorita Alexis Medina va y cumple 3 años de cárcel, porque se lo recortan, los abogados, ya tiene casi 3. Los abogados se la buscan, Claro. se mueven, salen 3 años. Alexis Medina tiene 56, 57 años, un hombre que desde el punto de vista biológico está en la flor de la juventud, desde el punto de vista biológico, está en la flor de la juventud, disfruta sus 5.000, sus 6.000 millones de pesos, y muy bien, gracias. Entonces, eso es un tema que se debe reevaluar. La sociedad dominicana no puede seguir conduciéndose de esa forma. En un individuo es acusado de desfalcar al Estado con una suma, caramba, que yo creo que no hay hombre en la tierra que pueda acabar eso. 6.000, 7.000 millones de pesos, comiendo arroz, habichuela y carne. No, y más que eso, Y Valentín. tú vienes y lo sentencias a 7 años de cárcel. Las expectativas y la parafernaria que hizo este gobierno, o el Ministerio Público, porque aquí hay que hablar de responsabilidad, el Ministerio Público, que hizo con ese caso, donde con bombos y platillos prácticamente hablaban de Alexis Medina como el principal corrupto del gobierno pasado. Pero tú sabes qué es lo que pasa, que estamos viviendo en la sociedad del espectáculo. Pan y circo. Entonces, Pan y circo para que, 7 años. No, para que los gobiernos puedan, Carlos, montarse sobre una campaña, diría yo, de descrédito, de difamación, pero más que de descrédito y de difamación, de sensacionalismo, con el objetivo de lograr el favor político de la sociedad, el favor electoral. Porque usted ve que aquí se han hecho unos bultos mediáticos, una parafernalia, y al final lo que se busca, más que hacer justicia, es ganar el favor y el aprecio del pueblo. Estos sí vinieron a hacer un trabajo de transparencia real. ¿Y qué se ha hecho con el caso Hugo Vera? No, es ¿Qué se ha hecho con Hugo Vera? que si es el mensaje Tú te pones a buscar la gente que ha sido llamada a la justicia, o la gente que está siendo procesada por la justicia, y pasan de 30, 35, qué sé yo, 40. Ahora, yo estoy plenamente convencido que al finalizar este gobierno, 3 años, no habrá un solo PRMista preso. No, pero tú viste el caso de los semáforos que lo trae. No habrá un solo Eso PRMista mismo, preso. o sea, si con el que llegamos como un ministerio independiente y como lo más mejores que fue su carta de presentación, lo tratan así. Si al Son los contrario lo 7 tratan años. así. Imagínense dentro de su partido. Bueno, ahí tuviste el expediente que hizo el Ministerio Público con el caso de los semáforos. No. ¿Por qué? Porque se trata de funcionarios de este gobierno. Así que no se trata de Alexis Medina ni de la sentencia. Se trata de que la práctica no ha cambiado. La práctica no ha cambiado. Vamos a la pausa. Ya está por ahí nuestro invitado de la semana, Ramón Galán, economista, catedrático universitario. Con él vamos a conversar sobre la situación económica del país, que nos explique sobre estos términos que utilizan los economistas, que muchas veces se lo lanzan arriba a uno, al pueblo, y uno no lo entiende ni lo interpreta. Pero yo creo que con Ramón vamos a hacer un entendimiento claro, Carlos, de estos términos económicos, sociales, deuda externa y demás temas relacionados. Retornamos en breve. La Cámara de Diputados realizó una de sus más intensas jornadas de trabajo de este año legislativo con la aprobación de 20 iniciativas de ley en 8 sesiones del Pleno y refrendó en primera lectura el proyecto de Código Penal, el cual fue leído íntegramente. Asimismo, luego de una consulta con los voceros de las diferentes bancadas, los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y el de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, solicitaron al presidente Luis Abinader la extensión de la legislatura hasta el 5 de agosto, con el propósito de escuchar a los diferentes sectores de la sociedad y mejorar algunos artículos del Código Penal. Además, refrendó en primera lectura el proyecto del Código Laboral y convirtió en ley el de contrataciones públicas, el del Distrito Nacional y los municipios,
ministerios, el de Agricultura Familiar, el que crea el Ministerio de Justicia, el que dispone el 23 de septiembre de cada año, Día Nacional del Pelotero, y otras 15 iniciativas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. De vuelta en Los Defensores, y tal y como le prometimos al principio del programa, hoy vamos a sostener un interesantísimo conversatorio con el joven economista Ramón Galán, a propósito de la situación que impera en el país, donde el gobierno cada vez más se esfuerza en presentarle a la ciudadanía números que cuando uno lo ve de manera fría, uno dice que este país está muy estable, pero es lamentable decirlo, en los pueblos, en las comunidades, en las grandes ciudades, la gente no percibe esa bonanza que el pueblo presenta en números. Para eso vamos a conversar con Ramón Galán, tal y como le dije, economista, y nos va a hablar sobre este particular y va a orientar al país y a la ciudadanía qué es lo que está pasando y cómo interpretar esos números que el gobierno está presentando. Ramón, buenas tardes, bienvenido a Los Defensores. Buenas tardes, muchísimas gracias Valentín y el equipo de Los Defensores, que estamos aquí para, como bien tú señalas, tocar algunos puntos sobre la situación y la realidad económica nacional. De verdad que para mí ha sido un placer esta invitación y espero poder cumplir con las expectativas tanto de ustedes como de nuestras empresas. Decir, Valentín, que Ramón es un egresado de la UAS, un talento joven, ¿verdad? Profesor universitario. De esta nueva generación que arroja luz a temas tan importantes como la economía. Así que bienvenido a Los Defensores. Así es. Ramón, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad dominicana? Que pese a que el gobierno se esfuerza por presentarle al dominicano número de estabilidad, número de bienestar, el pueblo no percibe eso. Las amas de casa no perciben eso y la gente está, sin ser extremista, con el grito al cielo. Bueno, Valentín, realmente el gobierno se ha enfrentado a una situación económica bastante compleja, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. A nivel internacional, yo creo que nuestra comunidad va a entender perfectamente que todo lo relacionado a Donald Trump, uno no tiene cierta predecibilidad. Lamentablemente, Donald Trump se levanta hoy con una medida, con una historia, con una idea, y la ejecuta, la implementa, y eso, sin lugar a dudas, trae incertidumbre al contexto económico internacional, que afecta a países como República Dominicana, que son economías pequeñas y abiertas. Pero en el caso específico de la República Dominicana, yo creo que hemos tenido el gobierno de la República Dominicana
problemas en torno al diseño de las políticas, tanto social como monetaria como fiscal. Y si quieres puedo expandir un poquito más de la idea, pero básicamente el gobierno no ha tenido personas que han sido capaces de interpretar y ejecutar aquello que el presidente tiene en su cabeza. Esa es mi impresión. No, pero desarrolla eso, Ramón, aquí, pues tú acabas de armar una alerta. El presidente elaboró, tanto en el 2020 como en el 2024, un plan de gobierno. Algo que si usted lo lee, más que parecer poesía, realmente es la visión del presidente de cómo debiera manejarse la economía, la parte social, la parte de construcción de obras y todas las áreas de interés. Sin embargo, en ciertas posiciones, la gerencia es algo que ha brillado por su ausencia. De manera muy específica, si bien es cierto que el contexto internacional influye bastante en todo lo que hemos tenido, es verdad, el presidente cuando llegó se enfrentó a la crisis del COVID. Luego vino el tema de la guerra de Ucrania, luego vino otras guerras internacionales, Donald Trump, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una relación directa entre el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos y el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, que crece a razón de cada punto porcentual que crece la economía americana, crece 2 puntos la economía dominicana. Por eso, si la economía americana crece 2.4, se espera que la economía dominicana crezca a un ritmo de 4.8. Más o menos ese es el ritmo en el que se ha manejado históricamente nuestra relación de dependencia con los Estados Unidos, tomando en cuenta obviamente toda la relación de complementariedad que existe entre ambos mercados. Ahora mismo nosotros estamos creciendo a un ritmo muchísimo inferior a ese 4.8, lo que implica que hay problemas internos en cuanto al manejo de la situación económica. Por parte del diseño de política monetaria, nosotros tenemos un Banco Central que ha actuado de una manera, diríamos, irresponsable, fruto precisamente de directrices y situaciones que se han salido de la mano, porque ha inyectado de manera irregular, o ha variado, mejor dicho, su política monetaria, lo que ha hecho que no haya predecibilidad en cuanto a el manejo de las emociones por parte de los agentes económicos. Si a usted le dicen que el dólar está a un precio, usted se prepara y se organiza para invertir en función a ese precio. Pero si de inmediato ese precio no le gusta al gobierno, el gobierno incide para precisamente inyectar a través del Banco Central dinero, tanto de las reservas como liberalización del encaje económico, y baja o cambia, mejor dicho, altera esa ruta que estaba siguiendo la tasa del dólar, ya usted, aunque ha mejorado la condición, recuerde que en economía tú mejoras a un grupo y afectas a otro. Entonces, esa falta de previsión en cuanto a la política monetaria ha hecho que sea difícil el tema de inversión. O sea, es un país donde el 90% corresponde al consumo que está atado a una inversión y por ende hay una relación directa con la tasa. O sea, tipo de cambio. Ramón Galán dice en el programa Los Defensores que San Valdés Alviso ha manejado de una forma no eficiente la política monetaria del país. Él es santo de mi devoción, yo debo salir a su defensa. Yo creo que ha sido una persona que sin lugar a dudas durante los últimos 30 años ha aportado bastante al país, ha mantenido una estabilidad económica. Sin embargo, me parece que en los últimos tiempos es necesario ya ir pensando en un relevo, es necesario ir pensando en quién, cuando ya él no esté, va a sustituir y tratar no de llenar sus zapatos, sino de hacer su propio camino. Porque entiendo que ya llega el momento donde, sin lugar a dudas, se necesita refrescar la posición de gobernador del Banco Central, ya que las medidas que ha mandado en los últimos meses no han sido favorables para mantener la situación monetaria y cambiaria en nuestro país de la manera más adecuada. Ramón, la crítica que se le han hecho al gobierno desde la oposición, comunicadores, periodistas, economistas e inclusive, es que este ha sido el gobierno que menos ha invertido en los últimos 70 años en gasto de capital. Pero cuando la gente le hablan de gasto de capital y gasto corriente, la gente no entiende mucho esos términos. Explícanos un poquito sobre el gasto corriente, sobre el gasto de capital y en qué consiste eso, de que este gobierno es el que menos ha invertido en los últimos 70 años en gasto de capital. Como bien le señalaba, en lo que respecta específicamente al diseño de política fiscal, este gobierno ha tomado una serie de decisiones muy responsables, pero al mismo tiempo que no benefician en absolutamente nada a la consecución de los objetivos de política y a los objetivos sociales que tiene el presidente. Me explico. Se aprobó una reforma o una ley, mejor dicho, en torno a la responsabilidad fiscal, que fija los topes, digamos, en los cuales el gobierno puede endeudarse, con el objetivo de generar superávit primarios, que no son más
que tú tener mayores ingresos primarios, que son lo que se recogen obviamente de impuestos, aduana y tesorería, menos restarle obviamente todos los gastos primarios que tiene el gobierno, que son los relacionados, digamos, a su operativa normal y su gasto de inversión. Sin contar el tema relacionado a los pagos de los intereses de la deuda, que este año llega a aproximadamente 4%. Hoy, los pagos de intereses de la deuda son mayores al presupuesto de educación. Entonces, nos vemos en esta situación y el gobierno optó por una ley de responsabilidad fiscal que hubiese sido genial si también hubiésemos aplicado una reforma fiscal para aumentar la capacidad de ingresos del gobierno para, sin lugar a dudas, tener mayor disponibilidad para inversión en obras de capital. Como no se logró esa reforma fiscal, el gobierno se ve entrampado ahora en que precisamente tiene un tope de crecimiento en cuanto al gasto en el que puede endeudarse y también tiene la restricción, digamos, de tener cada vez menos recursos y obviamente mayores demandas sociales, no solamente de obras, sino también de mantenimiento de las obras. Por eso se habla de un deterioro precisamente de los servicios. Siendo esto así, si el gobierno en los próximos meses, que entiendo que para eso se hizo un cambio en el Ministerio de ahora Economía y Hacienda, para precisamente llevar estas discusiones al seno de la sociedad y que de ahí pueda salir un consenso de cuál es la reforma fiscal que nosotros necesitamos, que creo que es lo más importante para lo que Magín fue asignado en esa posición. Pero ¿habrá una reforma fiscal? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ya incluso se dan los aprestos, si usted sigue la agenda del nuevo ministro Magín Díaz, una persona que viene de ser el director de impuestos internos en el gobierno anterior, que conoce muy bien cuáles son los intereses de los sectores productivos, es alguien que ya se ha puesto en contacto con los diferentes líderes empresariales para discutir precisamente cuáles son los espacios en donde se puede aplicar una reforma fiscal, que tiene que venir obligatoriamente acompañada de modificaciones en la estructura en la cual el gobierno gasta. Ramón, ¿y el pobre aguanta más impuestos? El pobre, lamentablemente, va a tener que alzar su voz y colocar sobre la mesa qué prefiere. Un gobierno que aparentemente ha priorizado el gasto corriente, recortando esas obras de capital para tratar de cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, no es un gobierno que va a arrojar a largo plazo mejoras a los niveles de productividad del país y por ende a mejorar, digamos, la capacidad de ese pobre de salir de la pobreza y todo esto. Y el pobre va a tener obligatoriamente que exigirle al gobierno mayor cobertura de los servicios sociales por un lado, pero también que obras básicas que el pueblo ha demandado por muchos años en sus territorios sea algo que esté inscrito dentro del próximo proyecto de paquete de reforma fiscal. Eso se ha hecho anteriormente, de tú atar un presupuesto a horas muy específicas. Creo que eso es lo que debe ocurrir. Me parece que Carlos te tiene una pregunta. Carlos, formúlala, pero vamos a la pausa y la dejamos en el tintero. Me gustaría saber, porque aquí entonces hay que preguntarse qué es menos mal. Si seguir endeudándonos con nuestra deuda eterna que tenemos o hacer una reforma fiscal. Me gustaría que me responda esa pregunta luego de la pausa. Vamos a la pausa y retornamos en breve en Los Defensores. La Cámara de Diputados tuvo esta semana una de sus más apretadas agendas, con la aprobación de más de 10 proyectos de ley en primera y segunda lectura, siendo uno de los más importantes el de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, de la autoría del presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, el cual ahora pasa al Senado. Además, convirtió en ley 2 iniciativas, la que modifica la legislación sobre tráfico ilícito de migrantes y la que fusiona los ministerios de Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo. Asimismo, aprobó en segunda lectura el proyecto que reforma la Ley sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, así como el de Agricultura Familiar, el Bien de Familia y el de Alerta Amber. Mientras que en primera lectura aprobaron el proyecto de Ley de Eficiencia Energética y entregó 3 pergaminos de reconocimientos, uno póstumo a Ruby Pérez, al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y a George Acevedo, gerente de JP Morgan. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad.
Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia. Para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Ya de regreso en Los Defensores y antes de la pausa, Ramón Galán, economista brillante, dentro del conversatorio, les preguntamos si es menos malo seguir endeudándonos a nivel de préstamos internacionales o como población asumir la reforma fiscal. Bueno, yo te diría que la reforma fiscal es algo de lo cual nosotros lamentablemente no nos podemos escapar, aunque hayan objetivos de reducción de la deuda. Todos los países crecen con deuda porque es importante ver de la siguiente manera. Hay obras de infraestructura que el presupuesto como tal no aguanta que tú lo incluyas completamente en un año como tal, sino que tú prorrateas y se hace una identidad, digamos, contable, de tú agarrar una obra, dividirla en diferentes pagos. Es mejor manejarte con los intereses que tú dejar, digamos, de pagar otros servicios básicos que la población como quiera te demanda, para tú, evidentemente, coger ese presupuesto de un año y dedicárselo directamente a las obras. Mucha gente habla que Balaguer se manejaba de una manera, digamos, diferente. El tema es que era otra época. Era otra época, los organismos internacionales, si bien es cierto, estaban encima de las economías internacionales. La realidad es que no habían estos controles y esta supervisión y estas evaluaciones constantes que hace el FMI, Moody's y todas esas certificadoras. Y eso permitía cierta discrecionalidad por parte del presidente Balaguer de manejar las finanzas públicas. Recuerden que tampoco había ley de compras, que tampoco había un conjunto de elementos que en los últimos 30 años se han desarrollado que permitía tener mucha discrecionalidad al presidente, tenía incluso gran parte de su presupuesto concentrado directamente en la ejecución de presidencia y palacio, y por ende él se podía dar el lujo, digamos, de contar con presupuestos plurianuales que nadie, ¿verdad?, esperaba. Pero recuerden que también durante la época de Balaguer se tuvo importantes fechas icónicas donde hubo aumentos de la inflación, donde hubo aumentos importantes de la deuda, donde hubo aumentos de impuestos interesantes, que la gente nada más recuerda la parte positiva, que son las reformas que hoy nos lleva a la situación económica actual, que son la del 92, que fueron la reforma del Código de Trabajo, la reforma arancelaria y la reforma, obviamente, de todo lo que tiene que ver con impuestos en el país. Pero, volviendo a tu pregunta, no nos podemos librar lamentablemente de una reforma fiscal porque es necesario para el gobierno poder cumplir con todas las expectativas de la sociedad y no seguir reduciendo la inversión en obras de capital que aumentan la productividad. Es necesario reformar lo que tenemos. Ahora, ¿por qué tenemos lo que tenemos? Es una pregunta muy interesante que yo mismo me la hago quizá para ya entender un poquito mejor. De los últimos 30 años, el milagro económico dominicano se sustenta en que la clase política, no importa quién ha gobernado,
ha hecho una serie de acuerdos con la sociedad, no escritos, pero sí en la práctica, en las cuales nos basamos en subsidiar gran parte de la economía. Aquí lo que hay que quitar todos esos subsidios. Bueno, Aquí lo que hay que quitar o la mayoría de subsidios, para no generalizar. bueno, entonces estarías cambiando la fórmula del modelo dominicano que ha funcionado en los últimos 30 años, que yo creo que ya debiéramos estar enfocados en otras prioridades y esa reflexión se tiene que dar, pero ahí te encuentras con el status quo de, hey, si esto ha funcionado durante los últimos 30 años, ¿por qué razón cambiarlo ahora? Nosotros estamos subsidiando la energía eléctrica. Aquí se toma una decisión de a nadie cortarle la luz, prácticamente. Aunque eso signifique para este año aproximadamente 1.800 millones de dólares de subsidio eléctrico. Aquí se han tomado decisiones de subsidiar SENASA, se han tomado decisiones de subsidiar el combustible, entendiendo que... Subsidiar el agua. Subsidiar el agua, subsidiar absolutamente todo. Entonces, cuando tú tienes esos elementos, tú dices, ok, ¿ha traído paz social? Sí. ¿Es necesario? Sí. Te comparas con la región y tú dices, wow, tenemos una situación que no tienen otros países. Si lo quitamos, ¿qué efectos genera eso en nuestra economía? Entendiendo que en otros países como en Chile, se armó una revuelta enorme porque en el metro, a propósito de la última inauguración del presidente el domingo pasado, en el metro, en Chile subieron el pasaje $1 más y la población se sentó a la calle. O sea, si usted hace eso en República Dominicana, donde la tarifa del metro es 20 pesos y donde hay un subsidio importante en el metro, que es obviamente deficitario, la gente se pregunta, y los asesores del presidente, si hacemos eso, ¿qué efectos sociales eso puede traer? Y la clave, digamos, de los últimos 30 años de éxito de la República Dominicana ha sido que hemos tenido poca incidencia social en cómo se maneja el presupuesto público. Salvo el 4% de educación, yo no recuerdo en mi vida adulta otro proceso, digamos, de la población exigiéndole a su gobierno, como pasa en otros países, por cómo gastamos, en qué gastamos y a qué le podemos cuidar. Ramón, el presidente en la semanal de hace 2 semanas dijo que en estos 5 años de gobierno que él lleva, la clase media aumentó de un 25 a un 37%. ¿Cómo se puede lograr eso en 5 años? ¿Qué tan cierto es eso? ¿Y cuáles son los principales indicadores para uno poder decir, mira, la clase media aumentó porque mejoró esto, y así sucesivamente? Bueno, mira, aquí es importante señalar que en la República Dominicana hay una red de protección social, que es todos estos subsidios que nosotros hemos mencionado. Una persona, sin importar su estrato social, tiene acceso a un seguro de salud, tiene acceso a una educación de calidad, hasta a nivel universitario, que eso no es normal. Lo hemos normalizado por lo que les comenté del crecimiento que ha tenido el país, pero eso en la mayoría de países del mundo no es algo normal. Desde que el niño va a un CAIPI hasta que se gradúa en la UAS, que puede conseguir hasta beca de la MESID para estudiar fuera, todo ese sistema puede ser gratuito, efectivamente. Inclusive hay becas para precisamente promocionar que vaya a la universidad pública y todo este tipo de cosas, y hasta universidades privadas. Hay becas para universidades privadas, eso no es normal en todos los países del mundo. Entonces tú tienes salud, tienes educación, tienes también los comedores económicos que hay entre 5, con 5 pesos tú comes, más tienes toda la ayuda del plan social en español. Una batería de elementos que hacen que cuando tú midas en los distintos indicadores internacionales que son estándar, al final el Banco Mundial dice, gana más o recibe más de $10, ok, ya dejó de ser pobre. Y cuando tú ves todo entre 10 y 50, cuando tú ves esas transferencias que realiza el gobierno y cómo tú cuantificas cada uno de esos elementos que yo mencioné, que aunque tú no los elijas utilizar, tienes la opción de hacerlo, porque esto es importante. La clase media se queja, nos quejamos, de que verdaderamente pagamos el doble de los servicios, porque yo pago seguridad al Estado, pero también tengo que tener una seguridad en mi casa para que no me atrapen. Así es. Entre otras cosas, ¿verdad? Pago agua, pero también tengo el tema de tener una bomba, una cisterna, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sucede en este país es que a nivel de cuantificación de todos estos subsidios, cuando tú lo divides per cápita por persona, tú tienes que una importante cantidad de gente, por esas transferencias a privados que hace el gobierno, tú tienes cubierta un conjunto de personas dentro de lo que en el mundo se llama clase media, pero a efectos prácticos son gente que tiene todos sus problemas resueltos
¿verdad? Supuestamente. Básicamente Pero no tiene hablando. un peso en el bolsillo. Básicamente Pero hablando. no tiene un peso en el bolsillo. Claro. Entonces, son de los elementos que nosotros deberíamos considerar si ese es el país que nosotros queremos o un país que quizás se enfoque más en generar capacidades para que la gente pueda generar empleo y, sin lugar a dudas, insertarse de una manera un poco más productiva a la economía. Mira, hay una pregunta que todos nos la hacemos. ¿Hasta qué punto le será permitido o le es permitido a República Dominicana, según los organismos internacionales, seguir tomando préstamos? Hoy el país ronda más de 70 mil millones de pesos de dólares en préstamos, Ramón. Es como que tú no platanes eso al pueblo, a nosotros, a quien te esté escuchando. Ok, el país está hasta el cuello de préstamo. ¿Hasta cuándo el país tiene capacidad de endeudamiento? ¿En qué momento se puede decir el país no puede tomar más préstamos? Hasta que no tengamos capacidad de pagar. ¿Quién evalúa eso? Hay unas certificadoras internacionales como lo son Moody's, entre otras, que se sientan a evaluar la capacidad que tiene un país, no solamente de generar ingresos, sino también de honrar su compromiso, que esto es muy importante. Y yo creo que República Dominicana, tú dijiste la cifra de 70 mil millones de pesos en préstamos. Recuerda que eso... Dólares. Disculpa. Sí. Esa es la cifra incluso mayor. Yo mismo lo calculé en pesos y después dije, wow, espérate, en dólares. 70 mil millones de dólares es el stock de deuda total. Sin embargo, la deuda que nosotros de nuestro presupuesto, que digamos destinamos al pago de intereses de la deuda, es aproximadamente 300 mil millones de pesos, que es lo mismo que dije del presupuesto, que vendría siendo un 4% del PIB. O sea, mientras el stock de la deuda, que vendría siendo, digamos, el acumulado total, viene siendo de aproximadamente el 56, 57% de la deuda consolidada, los intereses de la deuda son 4%, entendiendo que nuestro presupuesto viene siendo aproximadamente un 20% del PIB. Entonces, hasta que nosotros podamos seguir pagando y no atrasándonos, entendiendo, ¿verdad?, que mientras más difícil se te haga tú poder honrar esos compromisos, mayor interés vas a tener en la deuda y por ende se va haciendo un círculo bastante complejo para tú seguir cogiendo préstamos. O sea, ahora mismo nosotros tenemos una deuda bastante cara, con plazos de vencimiento bastante cortos, porque aunque hay una confianza en nuestro país, todavía nosotros no llegamos a lo que se llama grado de inversión, que es la capacidad del país de poder honrar, digamos, con su pago de manera automática. Por ejemplo, coger deudas a Alemania le sale a un 1%, a nosotros nos sale aproximadamente en un 5%. ¿Por qué tenemos que optar por ese premium? Porque para tú atraer capital internacional en los llamados bonos soberanos para que inviertan en nuestro país, nosotros tenemos que dar muchas explicaciones y decir, mira, yo tengo capacidad de pago, yo estoy aumentando la economía en un 5%, siempre ha traído esto. Y esa es la situación, que las certificadoras decidan que ya nosotros no tenemos capacidad de seguir. Ramón, ahora que tú mencionas el 5%, en este semestre, el 3%, 4% de crecimiento constante que ha tenido nuestra economía, ¿por qué que no se siente? ¿Dónde que está ese 5%? Bueno, ¿dónde que está? O sea, ¿dónde que está el 5%? Nosotros tenemos alrededor del país de la región que constantemente más ha crecido. Un 5% promedio que más ha crecido año tras año. Pero ¿dónde está ese crecimiento? Bueno, yo que me toca asesorar precisamente a los diversos sectores económicos y tener una conversación un poquito directa con ellos, te puedo decir, lo primero es que nosotros vivimos haciendo análisis económicos, econométricos, donde nosotros hacemos predicciones, digamos, de cómo entendemos, dados los factores internacionales y nacionales, va a evolucionar la economía, y para este año no se espera un 5%. Nuestros análisis dicen que va a ser muy cercano al 2.3%, que es la mitad de lo que nosotros históricamente hemos venido haciendo. Eso es problemático y bastante difícil. ¿Por qué? Porque la República Dominicana necesita crecimiento económico para generar un círculo virtuoso en donde esa expansión requiera también agregar nuevas personas del mercado laboral para ponerlo quizás más sencillo. Cada año aproximadamente 120,000 personas ingresan al mercado laboral. O sea, están disponibles para ser contratadas. Para lograr insertar esas 120, 140,000 personas, nosotros necesitamos tener un crecimiento económico de por lo menos 4%. Si estamos creciendo por debajo de ese 5%, ¿qué implica? Que vamos a tener más personas en vulnerabilidad que va a requerir... ¿Se puede decir que esa es la razón por la que hay tantas personas en la informalidad?
Más del 55%. Sí, porque la persona tiene tres opciones. O se queda, porque no se va a morir de hambre, obviamente, o se va a la informalidad o recibe apoyo, digamos, de las remesas familiares, de ayuda de sus familiares, o en su defecto, viven de lo que sea que el gobierno se le dé. O se va del país, que es lo que está haciendo mucha gente. Entonces ya tú tienes ahí el modelo económico nacional resumido, de que tenemos esa dificultad en este momento, pero yo no tengo dudas de que con las medidas correctas todo tiene solución. Gracias, querido hermano Ramón Galán, por esa cátedra que ha dado al país. Estrella. Creo que lo ha explicado de manera muy llana. Esta es tu casa, hermano, para cuando usted desee. Gracias por estar con nosotros, los defensores, en esta interesantísima entrevista. Vamos a la pausa y no se pierda la interesantísima sesión de Nelson Gómez y hablemos de marketing. Regresamos en breve. La Cámara de Diputados tuvo esta semana una de sus más apretadas agendas, con la aprobación de más de 10 proyectos de ley en primera y segunda lectura, siendo uno de los más importantes el de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, de la autoría del presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, el cual ahora pasa al Senado. Además, convirtió en ley 2 iniciativas, la que modifica la legislación sobre tráfico ilícito de migrantes y la que fusiona los ministerios de Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo. Asimismo, aprobó en segunda lectura el proyecto que reforma la Ley sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, así como el de Agricultura Familiar, el Bien de Familia y el de Alerta Amber. Mientras que en primera lectura aprobaron el proyecto de Ley de Eficiencia Energética y entregó 3 pergaminos de reconocimientos, uno póstumo a Ruby Pérez, al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y a George Acevedo, gerente de JP Morgan. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Saludos, amables televidentes. Aquí estamos como cada semana en su sección sobre marketing. Marketing político en los defensores a través de este canal 6 y Pali TV en Estados Unidos y todas las redes sociales. Nuestro portal defensores.net, donde ustedes se enteran de esta y más informaciones. Señores, el tema del mercadeo en la República Dominicana, desde el punto de vista político, esta semana ha sido bastante variopinto, tiene muchas aristas, pero vamos a mencionar 3 puntos importantes del mismo. Lo primero es que esta misma semana vimos unas nuevas encuestas, porque estamos ya en las guerras de las encuestas
producto de la lucha política que tienen tanto el partido de gobierno como los partidos de oposición. Claro, el partido de gobierno lleva la ventaja de que tiene muchos funcionarios y de que tiene todos los recursos posibles como partido y también como gobierno. Y recientemente, no vamos a poner gráfica directa de esta encuesta, pero recientemente vimos en un canal de televisión de mucha penetración, donde se mostraban unos escenarios políticos como si fueran las elecciones hoy, donde David Collado se lleva a todo el mundo, se lleva a Omar, pero yo le digo a los colegas mercadólogos que hay que tener un poquito de cuidado porque la historia después le desmiente esas informaciones, porque un escenario donde solamente ponen uno el PRM y uno de la Fuerza y uno del PLD no es correcto, porque hay demasiadas opciones en este momento, de manera que, como dicen en el barrio, se le vio el refajo al trabajo. Sabemos que son unos mexicanos que pican bien aquí en este país y que tienen clientes fijos, de manera que eso que ustedes ven a veces, esas encuestas que son ya prefabricadas, no son de medios que la auspician ni la pagan, ni son encuestas de empresas independientes, sino son trabajos políticos dirigidos por los propios políticos o los propios partidos. Como diríamos, estamos tan temprano para empezar a intoxicarnos de encuestas. Por otro lado, otro tema interesante de la semana es que, la Casa Púrpura, dice, el PLD sigue desangrándose. Y bueno, se fue ahora el que era ministro de Industria y Comercio, que fue senador, Castillo, Charidé se fue también, se fueron un gran grupo de la gente de Barahona. Todavía no se sabe exactamente de dónde van, pero como el pajarito que se le monta a Maduro allá, que viene a veces aquí a dar noticias, dice como que van para la Fuerza del Pueblo. Habría que ver cómo se desarrollan esos acontecimientos en los próximos días, pero es seguro que aunque el PLD ha repuntado un poco porque estaba solo en el escenario político de oposición, eso ahora como que después que la Fuerza del Pueblo hizo su exitoso congreso electoral, pues se volvió otra vez la hemorragia morada. Vamos a ver cómo termina esto también, porque la historia nos dice más reciente que cuando una estructura política tiene candidatura fuerte, como la tiene la Fuerza del Pueblo, que tiene dos fuertes, el padre y el hijo, tienen la posibilidad de drenar de donde vino, como hizo, por ejemplo, el PRM, como el PRD, que lo dejó seco, como dicen, le llevó, lo desangró totalmente. Ya finalmente, por otro lado, quería felicitar a Omar, tengo que decirlo, y que bueno, este tipo es omarita, no, es la realidad, porque hemos dicho siempre que los momentos importantes del país, de la sociedad, se destacan, y no hay que ser clientelista político para reconocer que en este país los niños pobres, quizás por responsabilidad de sus padres, por quien sea, no tienen al final la mochilita, el lapicito, las 3 mascotas, y por lo menos el senador le dio a la madre, le dio a los padres, y ahora le está dando utensilios porque tiene mucho mecanismo de financiamiento natural. Ese muchacho, ese grupito de popis ricos que tiene alrededor de él con apellido, le busca dinero donde sea para hacer campaña, para hacer trabajos sociales como lo está haciendo. Y este fin de semana y el pasado fueron en las 3 circunscripciones como senador. Y en una ocasión yo fui a una actividad a verla y me dijo un político al lado, pero eso no dice nada, ni dice Omar, ni dice Fuerza del Pueblo. ¿Y cómo? Eso se va a perder. Digo, no, eso es estrategia. El político que da una mascota se lo digo a lo que la van a dar ahora, el político que da una mascota a un lapicero con su nombre está humillando a un niño. Él está echando una vaina a la sociedad, porque eso no se debería. Eso de identificar útiles escolares o cosas que usted le da a una gente que le sirva para su vida, no es bien desde el punto de vista del mercado político ponerle su nombre. Al revés, le hace más daño. E inclusive a un niño cuyo profesor sea un radical opositor, por ejemplo, a ese partido, lo más probable es que lo queme. Ve este muchacho lo que vino aquí a hacer campaña. Así le digo a los que en estos días
van a hacer algunos tipos de actividades escolares que aunque estemos lejos de las elecciones, acuérdense de los niños pobres, tanto los políticos como aquellas fundaciones. Vamos a ver si la semana que viene tenemos algunas informaciones concretas de unos trabajos de marketing que se están haciendo a nivel de investigación de mercado para que usted esté enterado de cosas que no sean tan manipuladas, sino de realidades de trabajos serios desde el punto de vista del mercadeo. Nos vemos la semana que viene si Dios quiere.